todas sus características, es el lugar en el que se va a ubicar, ¿sí? Con lo cual la definición de su carrera va a tener que ver con esto. Entonces vamos a decir que cada uno de ellos tiene características. Cada uno de ustedes, lo dijeron públicamente o no, se habrán dado cuenta en cuáles roles están más cómodos. Les gusta iniciar temas, iniciar debates, iniciar propuestas. Les gusta dominar. ¿Mm? Muchas veces los iniciadores tienen muchas características de dominantes también. Les gusta observar, y pueden ser de estos dos tipos de observadores que hablábamos recién, ¿sí? O les gusta oponerse, ¿sí? O les gusta competir, o se meten en el rol únicamente cuando el rol implica ganar. Por ejemplo, es muy común, y todos ustedes lo identificarán en las empresas, en los trabajos en los que están, que los vendedores sean competitivos y que están ahí en el ruedo del competidor porque lo que sueñan es con ganar, ¿sí? Y el otro rol, que lo hablamos mucho más, que está ahí a la derecha, que es el seguidor, el dador, el que está a la expectativa de lo que el otro necesita y el que se engancha fácilmente con las propuestas del iniciador. ¿Mm? Se engancha. ¿Mm? Tampoco se va a enganchar con algo que no coincida con sus valores. Recuerden que esta complejidad humana que tenemos es abordada por muchas dimensiones. ¿Mm? Entonces, y que estos roles, aunque creemos todos de que estamos solamente en uno, es muy probable que cada uno de ustedes esté muy seguido en varios de estos roles. ¿Mm? Ya vamos a verlo en profundidad. Entonces vamos a decir que en general las distintas teorías que manejamos muestran 4 tipos de roles. Y algunos ahí ustedes ven que tienen 2 nombres porque hay roles solapados, ¿sí? El mismo, por ejemplo, el rol opositor de Cantor es el rol competitivo de Viscott y el rol iniciador de Cantor es el rol dominante de Viscott, ¿sí? El seguidor entonces es el seguidor y el observador es una especie de seguidor con distintos condimentos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿de dónde viene todo esto? ¿No? Me encantaría saber cuántos de ustedes son acá psicólogos o coaches y todo eso, pero bueno, asumo que algunos de ustedes lo son, algunos porque ya los conozco lo son. Lo que les digo es, este tema de los roles, si ustedes se remontan a sus historias de infancia, Cantor trabaja mucho con remontarse a las historias de infancia y se fijan cómo jugaban, cómo ustedes estaban entre sus hermanos, entre sus primos, en el colegio, ¿sí? En el jardín, ¿sí? ¿Cómo estaban ustedes? ¿Qué historias se pueden contar a ustedes de ustedes mismos sobre los roles que asumían? ¿Ustedes iniciaban el juego o seguían el juego de otro? ¿Ustedes inventaban un juego y querían que todo el mundo juegue ese juego? ¿O solamente lo proponían y veían qué pasa si los demás lo siguen con ese juego? ¿Sí? ¿Ustedes se oponían a todo lo que todo el mundo proponía, pero no tenían una propuesta? ¿O tenían siempre la misma propuesta? ¿O observaban? Me decían, mira a todos mis primos lo que hacen, mira a todos mis hermanos lo que hacen. ¿Sí? ¿Cuáles eran los, incluso a veces asumimos roles diferentes según quién es la contraparte, según con quiénes estoy? ¿Sí? Por ejemplo, a mí la competitiva no me sale, ¿sí? Me gustaría ser un poco más competitiva. Y cuando jugaba al tenis, en mis grupos de tenis, la mote, el apodo que me ponían era que yo era una tenista poeta, porque no me importaba ganar. Sí, se tenía una confusión, estaba jugando al tenis, pero lo mío era la poesía mejor. ¿Sí? Entonces hoy te toca con la poeta, ¿no? No le importa ganar. Bien, vamos a ver entonces Cantor, ¿no? David Cantor es un inglés que se fue a vivir a Estados Unidos, ¿sí? Y hizo una investigación, te diría, de las que conozco, de las más serias, ¿sí? Y él encuentra, lo que sí todo el mundo se basa en lo mismo, ¿no? Que
hay unos estadios en la primera etapa de nuestra infancia, ¿no? Desde que nacemos hasta los 6, 7 años, que se forma nuestro carácter, ¿no? Todo evento importante en nuestra vida entre esas dos edades va a formar la estructura de nuestro carácter. ¿Mm? Después todos los eventos que nos ocurran van a ser cicatrices en la vida. El carácter se formó ahí. ¿Sí? Y también, a pesar de que el carácter se formó ahí y el resto son cicatrices, también podemos trabajar en nuestro carácter. ¿Sí? Esto también es importante, saber que podemos hacernos cargo de esta forma en la que estamos parados y si queremos generar cambios podemos hacerlo. ¿Sí? O sea, que no es solamente lo que te ha pasado en tu infancia, sino qué hace cada uno de nosotros con eso que nos ha pasado, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿sí? Que como toda característica de carácter tiene aspectos positivos y no tanto positivos, ¿sí? E incluso a veces son aspectos no positivos que circunstancialmente son positivos. O sea que muchas veces estas características que se observan en los modelos de comportamiento no son ni buenas ni malas, son y según a qué se necesita con esa persona o qué necesita esa persona enfrentar, esa característica le resulta, le es funcional, ¿sí? Entonces, bueno, concretamente los seguidores son personas muy tendientes a cumplir, a empatizar, a ser leales en su compromiso con otros. Son dadores del servicio, ¿sí? Le dan continuidad, ¿sí? Hacen seguimiento, les importa que las cosas en las que se comprometen con otros se realicen, ¿sí? En un extremo, ¿sí? Y esto quiero decir, en un extremo del comportamiento de los seguidores, lo que les pasa es que se vuelven dependientes, ¿sí? Cuando el carácter se pone extremo, cuando la experiencia se pone extrema, ¿sí? Y lo que les pasa también es que lo que podemos ver desde afuera podemos ver es una persona aplacada, decimos, es indeciso, es demasiado flexible, ¿sí? Y en un extremo, 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 ¿sí? Depende prácticamente en forma complaciente, pero esto ya es cuando el carácter seguidor es demasiado extremo, cuando no hay otras vertientes. Los observadores que tienen una raíz bastante similar al de los seguidores, como raíz estructural del carácter, son los que ven en perspectiva, son pacientes, son muy buenos resumidores de las reuniones. Cuando termina una reunión, ese observador va a poder decir todo lo que pasó, ¿sí? Porque observó todo con mucha atención. ¿Sí? Nosotros lo vemos, no está distraído, no es una persona con déficit de atención, ¿sí? Está ahí metido. ¿Sí? Son perseverantes, son autorreflexivos también. Muchas veces eso que uno ve como seriedad es que esa persona está pensándole, llevando a su interior y a su persona lo que se está proponiendo o tratando. ¿Sí? Y de vuelta en un extremo puede pasar que tengan esto de lo que yo decía, un self-contenido, que les encantaría salir con algo, pero no, hay una parte del carácter que no los está dejando salir. ¿Sí? Y en la parte, digamos, negativa los podemos ver como muy recopiladores, como que se llevan, se llevan, se llevan, pero no entregan nada. De hecho, a veces hacemos el trabajo de pedir juicios entre personas, entre este tipo de roles en los equipos, y entonces los que no son observadores dicen, el observador es un acumulador, recopila, escribe, se lleva todos los que trajimos a la reunión y él no trae nada, ¿no? No entrega nada, ni su palabra. ¿Eh? Y por eso, porque se los ven ensimismados, silenciosos, ¿sí? Hasta pueden ser vistos por otro tipo de personalidades distantes, juiciosos y como un desertor. Está en otra. Es fulano, está en otra. Nunca hablan, está en otra. O sea, también hay personalidades que necesitan fuertemente la palabra como forma de participación. ¿Sí? Es, digamos, socialmente a lo que estamos habituados. Estas dos personalidades tendrían una misma raíz, sin embargo tienen dos vertientes de sacar esta raíz diferente. Una es más complaciente y la otra está como un poquito más contenida. Esta sería la característica.
Y en ambos casos, muchas veces están esperando que se les pida, ¿sí? Muchas veces están esperando que se les reconozca, ¿sí? Y dan para recibir, pero no están recibiendo. Entonces, a veces pasan de seguidor a observador porque empiezan a enojarse con el medio que no les devuelve lo que ellos dan. Y acá también es una reflexión para uno dador de hasta dónde doy. Hay como un tema con los límites. ¿Sería? No hay límites. Son difusos. Los iniciadores, y acá viene también una invitación a cada uno de ustedes a mirarse en su parte seguidor, observador, iniciador y opositor, porque somos todo, todas estas características conviven en cada uno de nosotros. Los iniciadores les encanta direccionar, comprometer a la gente, se comprometen ellos, perfeccionar los procesos, valoran la inteligencia, pero valoran su inteligencia, ¿no? Son ahí un poquito, son como ellos, hay un poquito más de ego acá. Clarificar, disciplinar también, esto ya cuando tienen el carácter muy extremo, cuando son muy, muy, muy dominantes, cuando está esa característica que puse abajo grisecita, se ponen así como disciplinar a la gente. Y bueno, y cuando los vemos de afuera, los vemos como impacientes, los vemos como indecisos también, ¿sí? Los vemos como indecisos porque cuando se trata de una inteligencia que no es la inteligencia que ellos tienen, se ponen como así, se inquietan. Pueden también dispersarse muchas veces, ¿sí? Porque están tan focalizados a veces en que no hacen foco en la técnica, por ejemplo, porque están en esto de dominar, de iniciar y dominar, ¿sí? Y en un extremo, este iniciador dominador es omnipotente y hasta puede llegar a ser un dictador. Vemos que el carácter tiene un gradiente, ¿no? Un gradiente de inicio, que es como lo vemos como más tratable, y un gradiente alto, donde la persona se vuelve muy, muy fuerte, muy, muy, muy presente con esta característica. Y el cuarto de los roles de Cantor es el opositor. Este opositor que a veces tiene estas características de competitivo, ¿sí? A ver, ahí está. Ahí estamos. Este opositor a veces se opone para competir, muchas veces se opone para competir, pero seguramente se opone para oponerse, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que más le gusta? Corregir el error, encontrar el error y corregirlo y exponerlo públicamente. Se muestra con coraje, o sea, enfrenta, así es como un torito, ¿no? Con el sombrero como miran los toros, así. ¿No? Proteger, ser, ¿sí? En la integridad, o sea, cuando ellos están hablando en su oposición no son no fundados, tienen un fundamento, son íntegros. También les gusta dar supervivencia, como decir, este modelo no va a andar porque no va a sobrevivir, ¿no? O sea, como no se puede porque esto no va a funcionar y todo se va a caer o todo no va a funcionar, etc. Y en un extremo, de vuelta, el extremo de la personalidad se vuelve una personalidad demasiado desafiante, ¿sí? Y cuando los vemos de afuera, los vemos como competitivos, los vemos como no tienen culpa, ¿sí? No tienen, o sea, no sienten la más mínima pena sobre lo que están, digamos, anulando en las iniciativas, sobre todo de los iniciadores y de los seguidores de los iniciadores, ¿sí? Son extremadamente críticos, acusadores e incluso litigantes. Estamos hablando ya de la personalidad, el carácter llevado al máximo, a la máxima potencia de la persona. Si vamos acá bienvenido Pedro, muy bienvenido. Si vamos al modelo de Visconti, acá ya estamos en el modelo que usamos nosotros, ¿sí? Igual nos gusta mucho que conozcan Cantor, porque la alineación van a ver que es total. Nosotros en el modelo de Visconti tenemos una ventaja, y en las adaptaciones que le hemos hecho, que bueno, desde Perú, Pedro, bienvenido, qué bueno.
eh, tiene un concepto y una clasificación y una forma de evaluar lo que podemos mostrarlo ah, en las evaluaciones, que es el carácter maduro. ¿Cuál es la propuesta de Biscott? La propuesta de Biscott es que no es que las personas todas estemos como seguidoras o como dominantes o como competitivas en el mundo, ¿sí? Ay, se ha caído la conexión, ¿puede ser? A ver, ¿me escucha? Sí, se le cayó la Sí te conexión a la escuchamos, compu. pero exacto, solo se fue la imagen, pero sí, sí Se te le cayó escuchamos. la conexión a la compu. A ver, déjenme un segundito que la trato de resucitar. Y si no, igual seguimos sin ella. No hay problema. No la necesitamos tanto. Eh, entonces digo, el carácter maduro se compone de todos los caracteres, ¿no? Entonces esto es como lo vemos en la salud mental o en la salud de cualquier cuerpo. Cuando uno tiene un poquito de cada enfermedad y no tiene mucho de ninguna, ¿no? Me pueden un poco las muelas y a veces el hígado me falla y a veces tengo algún temita con mi estómago y a veces el corazón me late mucho y a veces, ¿no? Y a veces me duele el hombro y a veces me duele la rodilla. Entonces, es como que hay una cosa integral, una cosa que de alguna forma se aprecia como salud, ¿sí? La persona de salud completa no existe, todos tenemos siempre algún evento. Pero cuando hay un evento de salud importante, esto ya se transforma en central en la persona. Lo mismo pasa con la salud mental. Todos somos un poquito esquizoides, todos somos un poquito psicópatas, todos somos un poquito dadores, y así, con todos los distintos tipos de personalidad que podemos observar, ¿sí? Todos somos un poquito sádicos y un poquito masoquistas, así como para decirlo, ¿no? Entonces, cuando hay ese balance de que uno puede ser tantas esas cosas, ahí estaría la salud mental. Bueno, acá, en este caso, en esta parte del carácter, que es la que nos hace gestionarnos a través de roles, también la persona madura es la persona que cuando necesita ser seguidor es seguidora, cuando necesita ser iniciadora es iniciadora o dominante, y cuando necesita ser competitiva es competitiva, y pasa a decir, como digo yo, me gustaría ser un poquito más competitiva, ¿no? O sea, como que el competitivo lo tengo más chiquito, ¿no? Eh, entonces, vamos a decir también lo mismo. Fíjense que el seguidor, que es como el observador dependiente, ¿sí? En algunas teorías se lo llama dependiente al seguidor, es buen miembro de equipo, es buen educador, es buen ayudador, es terapéutico, ¿sí? Son personas terapéuticas, son personas con las que queremos estar, ¿eh? Por eso tienen muchos amigos, porque hay mucha gente que se les pega. En el extremo de vuelta, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como que exageran a veces las opiniones sobre los demás, porque pueden ser impacientes, indecisos o dispersos, ¿sí? Pero eso es en un extremo, ¿sí? De nuevo. ¿Cómo vemos en el modelo de Biscott al dominante, que era el iniciador en el otro modelo, pero que también es un iniciador? Y le gusta organizar, le gusta realizar lo complejo, le gusta la complejidad, tiene mucha disciplina para el trabajo y para abordar la complejidad, supervisa el detalle. Y cuando lo vemos en el extremo, ¿qué pasa con él? Y bueno, le gusta tener siempre razón, por ejemplo, y cree que siempre todos los demás se equivocan también, ¿sí? Como que la razón siempre es de él, necesita tener la razón aunque no la tenga, ¿sí? Es muy fuerte esa parte dominante. Y al competitivo, que no le gusta tener la razón, le gusta ganar, ¿no? Pareciera, a veces confundimos al dominante con el competitivo. En muchos de nuestros trabajos nos pasa eso, que los jefes confunden, ¿no? Y te dicen, estos dos son iguales. No, no son iguales. Estos dos se pelean, ¿no? Pero pelean, porque se pelean, es verdad. El dominante y el competitivo pelean, pero pelean equivocados, porque si se pusieran de acuerdo, cada uno se lleva lo suyo, ¿sí? Entonces, y el competitivo, bueno, ¿qué hace? Su parte así positiva, dinamiza, pone iniciativa. Muchos de ellos son artistas, son líderes, deportistas, ¿sí? Porque claro, son lugares donde son vendedores, son lugares donde ganar es el objetivo. Entonces, ¿para qué me voy a dedicar a otra cosa? Yo lo único que quiero es ganar, ¿no?
Y bueno, y son líderes innovadores, porque por lo menos quieren ganar en innovación. Vieron ahora los unicornios, ahí andan, ¿no? Hoy justamente veía que hay una especie de, ¿vieron ese Swimming with the Sharks? Hay una especie de Swimming with the Sharks con los unicornios. Ese Swimming with the unicornios. Eh, y bueno, y cuando ese carácter competitivo está muy exagerado, ustedes habrán visto deportistas en el fútbol y en el tenis, se sabe quién tiene ese carácter competitivo muy exagerado, han roto raquetas, tirado pelotas, peleado con los referees, ¿no? No soportan, no soportan. Y bueno, en ese extremo necesitan ganar a toda costa. A veces incluso a una costa delictiva, digamos, dando una coima, una prebenda. Y bueno, y aún lo hacen cuando no es conducente, ¿no? Cuando ya pasa a no ser legal. ¿Cómo es entonces un carácter maduro? ¿Cómo es un carácter maduro? ¿No? Porque esta es la pregunta. Nos encantaría que todas las personas que empleamos a trabajar con nosotros sean maduras, o lo más maduros posible, ¿sí? Lo que más se acerque. Y una característica importante de la madurez es la reflexión sobre sí mismo, ¿sí? La reflexión sobre todo cuando se equivoca, o cuando le corrigen, o cuando el resultado no es el que esperaba, ¿sí? O sea, que sea como seguidor, como dominante o como competitivo, y las cosas no salen como se esperaba, el maduro reflexiona sobre sí mismo, sobre su actitud, sobre qué él necesita cambiar o pedir para poder cambiar, para no volver a cometer errores o no volver a lograr esto que quería lograr. Otra característica del maduro es que agradece a sus oponentes la oportunidad de haber participado en la competencia, ¿sí? O sea, lejos está de él querer ganar todas las carreras y todos los partidos. Y no por agradecer pierde la moral. Esto lo impulsa para su próxima competencia. ¿Qué pasa con el maduro, no? ¿Qué le vemos de afuera? Porque los seres humanos así nos da por picarle al otro. y entonces, ¿qué solemos ver? Y bueno, además, siempre tan maduro, siempre tan asertivo, ¿no? Siempre tan centrado. Nos gustaría que cada tanto se descarrile un poco. Acepta lo inevitable, ¿no? Y lo que busca es paz. Y a veces eso da un poquito de envidia, porque el resto no andan tan ahí por la paz, ¿sí? No están lográndolo. y esto lo convierte en una persona flexible y responsable también. Con lo cual es un aspiracional, pero a veces no sabemos por qué camino encontrarlo. Acá vuelvo a ustedes y vuelvo ya especialmente a Jorge primero, para que me diga un poco qué es lo que está viendo. Y voy a ver de volver a conectar acá, a ver si ahora me hace caso esta comp, mientras Jorge les cuenta Sí, qué está lo que escuchando. es muy interesante porque cuando aplicamos esta herramienta para identificación de la madurez en un grupo y cuando se abre, claramente puedes identificar que cuando alguien está estacionado en un rol, que no es naturalmente, usualmente no es el maduro. En cambio, ves al maduro que puede moverse en los diferentes roles dependiendo de las circunstancias y de lo que se esté hablando. Y esto es fuente de conflicto con frecuencia en los equipos de trabajo, porque si no existe el nivel de madurez para poder cambiar de rol y solamente el opositor es siempre el opositor, por ejemplo, pues claramente eso genera fricciones dentro del propio equipo, ¿no? Eso es algo que yo he visto que cuando lo identificas ayuda porque entonces puedes empezar a trabajar en ello, ¿no? Exacto, exacto. Aparte, nosotros hemos generado una serie de recomendaciones, un trabajo, eh, sobre todo por quien dice, a ver, yo me doy cuenta que estoy siendo esto y esto, y quiero trabajar sobre ese aspecto o esos dos aspectos míos que están como más achicados, como que no Claro. logro salir a ese campo. Entonces, hay recursos, hay formas de afrontar, reflexiones por sobre todo, porque esto no es ni más ni menos que una parte de reflexión sobre uno mismo. ¿Qué me pasa? ¿Qué me impide? ¿No? Esta Claro. pregunta de lo que tenemos los coaches, que es tan terrible, que la primera pregunta es, ¿qué te impide? Y la segunda es, ¿quién está haciendo? ¿Quién está siendo vos cuando sos solamente un seguidor? Claro, O ¿a quién cuando estás sos, emulando? ¿A quién estás emulando? ¿Dónde claro, aprendiste esa conducta? Claro.
Exacto. Y entonces ahí viene esto que Cantor, que me encanta, que tomo de Cantor y que le admiro esa parte que él dice, recordemos esas historias de infancia. ¿Qué hacíamos? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Por qué lo hacíamos? ¿Sí? Incluso a veces lo que hemos recibido fueron órdenes de ser buenitos y seguidores, ¿no? Sobre todo las mujeres. ¿Eh? Las mujeres hemos recibido mucho las órdenes de estar al servicio. Y es por eso que la mayor parte de las mujeres dicen que los sesgos, ¿no? Hay una psiquiatra inglesa que ha hecho un estudio sobre los sesgos de las mujeres. ¿Y qué descubre ella sobre el cerebro? Porque es como siempre hubo como una idea de que el cerebro de la mujer es distinto que el del hombre. Y no, ella afirma lo mismo que los psiquiatras que nos asesoran a nosotros acá, que es las mujeres y los hombres tenemos el mismo cerebro, pero somos criados, somos educados desde muy chiquitos con un sesgo. Y los varones están con el sesgo de que la mujer es la que ayuda y la mujer está al servicio y la mujer hace labores del servicio. Y si hay una reunión de directores y son 6 directoras mujeres y 10 directores varones, las 6 mujeres son las que se van a poner a servir café, las masitas, cuando esté toda la mesa sucia, levantarla, ¿no? Y hasta incluso van a ir a lavar, ¿no? Y los varones se van a quedar ahí. ¿Y quién Eso por dijo? un lado, ¿no? Pero también, Cris, Eso, está el lado, por ejemplo, del lugar que ocupas en la familia. Si eres el pequeño de 6 o el primer hijo, eso tiene una incidencia en términos de esto, y también tu nivel de introversión y extraversión en función a la tal cual. disposición al medio, ¿no? Son como muchos Exacto, elementos que van armándose y claro, es a través del coaching que puedes ir desenredando la madeja, ¿no? exacto. Pero bueno, con estos niveles de autoconocimiento, miren, hay algo que a mí siempre me gusta mucho decir y que es lo siguiente. No hay nada peor que ignorar y no hay nada mejor que conocer, saber, enterarse, comprender. Entonces, cuando uno no se comprende a uno mismo siquiera, ¿cómo puede prosperar si no se comprende? Entonces, cuando se le muestra a la persona esta simpleza, porque así como la vemos es una simpleza, son 4 formalidades, son cuatro formas de estar con todo lo otro, ¿no? Dentro de las 29 dimensiones que abordamos en la evaluación de Talentum, estos son cuatro porcioncitas. Y la persona comprende y dice, claro, yo estoy siendo esto, yo estoy haciendo esto y estoy logrando esto y la imagen que tengo es esa con mis colegas. Y yo quiero cambiar eso. Y todos sabemos, ¿sí? Que como la frase del coaching de vuelta, traigo un poco el coaching a esta hora, es acción mata juicio. Todos sabemos que nuestros actos generan que seamos vistos de una manera, pero también nuestros nuevos actos, acciones, van a generar que seamos vistos de otra manera y van a generar resultados diferentes. Entonces, cuando queremos tener resultados diferentes, tenemos que hacer actos diferentes, ¿sí? Entonces, nada mejor que conocer qué es lo que quiero cambiar de mí. Porque cuando ni siquiera me comprendo y no sé por qué estoy haciendo esto o para qué estoy haciendo esto, bueno, mal puedo cambiarlo. Con lo cual ahí en las intervenciones con los equipos está también pasa a ser los problemas de las interacciones, porque siempre discuto con mi compañero competitivo. Y el competitivo dice, ¿por qué siempre discuto con mi compañero dominante? Como si dominante y competitivo fueran un nombre y un apellido, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre discuto con él? ¿Por qué siempre tengo que estarme peleando? Si los dos queremos lo mismo, el éxito de la empresa. ¿Cómo puede ser que los gerentes y los directores se peleen cuando todos quieren que la empresa le vaya bien? ¿No? Entonces ahí vemos lo que se ve como competitividad nada más, como que se simplifica o compiten o no están de acuerdo técnicamente, se simplifica. Cuando lo vemos en profundidad y ellos mismos pueden verlo, si se les presenta como un mapa y se ven dónde está cada uno ubicado, ¡ah, Dios! A eso era, de eso se trataba.